Mi hijastra me envió un mensaje, no vengas. Mi papá no te quiere aquí. Yo ya estaba en mi auto, con el regalo costoso en el asiento de al lado. Para la fiesta que yo mismo pagué. No hice un escándalo. Solo hice una llamada, una que dejó a todos absolutamente atónitos. Me senté a la mesa de los regalos, como si ese fuera mi lugar. Deslicé un sobre grueso sobre el mantel de satén y dije, aquí está cada dólar que gasté. Si tanto quieres a tu padre real, pídele al que pague el resto. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mi nombre es Tom Alberson. Tengo 56 años, nací y crecí en Cedar Falls, Iowa, el tipo de pueblo donde la gente todavía te saluda, incluso si no recuerdan tu nombre, y donde no puedes estornudar sin que el primo de alguien se entere antes de la cena. Aquella noche comenzó como cualquier otra tarde fría del Medio Oeste, a finales de febrero. Cielo gris, pilas de nieve sucia amontonadas contra las aceras. Ese tipo de frío húmedo, que se trepa por las piernas del pantalón, y se instala en tus rodillas. Había salido de la obra un poco temprano, me lavé en el baño del taller con ese jabón industrial que nunca quita del todo el olor a metal y polvo de las manos, y me puse mi ropa buena. Para mí, eso significaba una camisa limpia de botones, jeans oscuros sin manchas de pintura, y mis botas de gala. Se suponía que debía ir a la fiesta de compromiso de mi hijastra, Rachel. Rachel tiene 28 años, es inteligente, bonita, y tan astuta como un rayo cuando se lo propone. He estado en su vida desde que tenía 16 años, es decir, 12 años. Es tiempo suficiente para que la gente del pueblo diga, esa es tu chica. Y yo asiento como si fuera cierto, porque durante mucho tiempo, se sintió real. La fiesta era en un salón parroquial en Waterloo. No era lujoso, pero sí agradable, sillas plegables blancas, un escenario con un podio desgastado, y una cocina que siempre huele a café y guisos, sin importar lo que se cocine en ella. El tipo de lugar que alquilas para baby showers, fiestas de jubilación, frituras de pescado, y almuerzos funerarios. Yo había pagado el depósito del alquiler, el catering, y la banda. Había firmado con mi nombre en cada línea, como si eso significara algo. Incluso tenía un regalo caro sentado justo a mi lado en la camioneta, un brazalete grabado que Rachel había insinuado que quería, además de una tarjeta con un regalo en efectivo guardado en el interior. El brazalete estaba en una pequeña caja de terciopelo, de esas que sostienes con cuidado, como si pudiera romperse si la aprietas demasiado. Me detuve primero en la gasolinera Casey's, porque necesitaba un minuto. Si eres de por aquí, sabes que Casey's no es solo una gasolinera. Es café, chismes, y pizza de desayuno. Aire caliente saliendo a chorros cuando entras. Esa tarde, el lugar olía a pepperoni y queso derretido, y los tapetes de la puerta estaban empapados por la nieve derretida. No entré. Solo me estacioné al frente, con las manos en el volante, viendo las luces fluorescentes zumbar sobre los dispensadores de gasolina. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel, no vengas. Mi padre real no te quiere aquí. Sin un Tom, sin un por favor, sin explicaciones. Así de simple. Por un segundo, miré la pantalla tanto tiempo que mis ojos empezaron a lagrimear. No de llanto, sino por esa estúpida reacción humana, donde tu cuerpo no sabe qué hacer ante el shock. Se me cerró la garganta. Tragué saliva con dificultad, y sentí el sabor del café barato que había comprado más temprano ese día. Lo leí de nuevo, no vengas. Mi padre real no te quiere aquí. Mi padre real. Como si yo fuera una especie de sustituto, un mueble temporal que sacas de la habitación, justo cuando el verdadero regresa al lugar. Se me entumecieron las manos sobre el volante. Sentí los latidos de mi corazón en los oídos. En algún lugar del estacionamiento, un tipo con una chaqueta Carhartt raspaba el hielo de su parabrisas, sonaba como papel de lija sobre vidrio. Y la vida simplemente seguía su curso. Quise llamarla. Quise conducir directamente a ese salón, y exigir una respuesta. Quise entrar allí marchando y decir, disculpen, ¿quién pagó por esta fiesta? Pero no lo hice. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando con las manos, arreglando cosas para ganarme la vida. El trabajo de back, calefacción y aire acondicionado, te enseña paciencia. No le gritas a una caldera, buscas la falla. Respiras. Buscas el problema real.
Así que me quedé allí sentado, respirando por la nariz, sintiendo el calor de las rejillas de ventilación secar mis nudillos. Y luego, hice una llamada. No a Rachel. No a mi esposa, Diane. Llamé a la cooperativa de crédito Cedar Valley, donde he tenido mi cuenta desde que era un niño, con mi primer trabajo de verano cortando el césped. Contestó una mujer llamada Linda, una voz de mujer mayor, tranquila. Probablemente la abuela de alguien. Cooperativa de crédito Cedar Valley. Habla Linda. Hola, Linda dije, y mi voz me sorprendió. Sonaba firme. Demasiado firme. Soy Tom Alberson. Necesito preguntarle algo sobre un par de pagos. Por supuesto, Tom, dijo ella. ¿En qué puedo ayudarle? Me quedé mirando el letrero de K6, brillando en rojo contra el cielo gris. Si autoricé un depósito para un evento, y soy yo quien figura en el contrato, ¿qué sucede si retiro la autorización para el pago final? Hubo una pausa, y pude escuchar sus dedos escribiendo. Bueno, Tom dijo con cuidado, si el cargo aún no se ha procesado, podemos colocar una orden de suspensión de pago, o disputar cargos futuros, dependiendo de cómo esté configurado. Pero le recomendaría que también hable con el comerciante. Y no es por entrometerme, pero ¿está todo bien? Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era algo muy típico de Iowa. La gente siempre quiere ayudar, pero nadie quiere meterse donde no le corresponde. Tragué saliva otra vez. No dije en voz baja. No, no lo está. Linda no me apresuró. No llenó el silencio con tonterías. Simplemente esperó, como alguien que ha vivido lo suficiente para entender que, a veces, uno necesita un respiro. Podemos protegerlo de cargos no autorizados, dijo finalmente. Pero si su nombre está en el acuerdo, querrá asegurarse de no exponerse a multas. ¿Tiene una copia del contrato? La tengo, respondí. Está bien, dijo Linda, con voz gentil. Tráigala mañana por la mañana, si puede. Veremos qué hay pendiente. Y Tom, sea lo que sea que esté pasando, usted tiene derecho a entender por qué está pagando. Cuando colgué, el teléfono se sentía más pesado en mi mano. Debo decirles ahora mismo, no hice esa llamada porque estuviera planeando algún plan malvado. Ni siquiera sabía qué iba a hacer. Todo lo que sabía era esto, no iba a permitir que me tomaran por sorpresa. No otra vez. Porque ese mensaje no fue la primera bofetada, fue simplemente la que finalmente aterrizó donde nadie podía fingir que no dolía. Me quedé allí sentado un minuto más, viendo los autos entrar y salir, viendo a la gente reír mientras entraban a K6 con sus hijos. Y pensé en Rachel a los 16 años. Era todo codos y actitud en aquel entonces, con el cabello en una coleta despeinada, y ojos que podían cortar vidrio cuando estaba enojada. Diane y yo ni siquiera estábamos casados todavía. Éramos novios. Diane trabajaba en la recepción de un consultorio dental, y yo ya dirigía mi pequeño negocio de back, aceptando contratos de escuelas locales y un par de fábricas. Rachel no me quería cerca al principio. Lo dejó muy claro. Decía el novio de mamá como si fuera un insulto. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. No de una forma de película, sino de maneras pequeñas y ordinarias. La primera vez que me llamó, fue porque su auto no arrancaba. Hacía 12 grados bajo cero afuera. Estaba varada detrás de la escuela secundaria, entrando en pánico. Diane estaba en el trabajo. Su padre real, Rick Lawson, no aparecía por ningún lado. Conduje hasta allí con cables de corriente y un termo de café, y la encontré sentada en el asiento del conductor, con las manos metidas en las mangas, tratando de no llorar. Puse en marcha el auto. No la regañé. Solo dije, vamos a llevarte a casa. En el trayecto de regreso, ella miró por la ventana y dijo, apenas audible, gracias. Eso fue todo, una sola palabra. Pero se sintió como si una puerta se hubiera entreabierto. Y crucé esa puerta durante los siguientes 12 años, un pequeño acto a la vez. Pagué los frenos dentales. Ayudé con las solicitudes para la universidad. Asistí a conciertos del coro donde ella ni siquiera cantaba, simplemente le gustaba tener a alguien entre el público. Arreglé un fregadero con goteras en su primer apartamento.
Theo firmé un préstamo para un auto cuando ella no tenía suficiente crédito. No hice esas cosas para comprar su amor. Las hice porque eso es lo que uno hace cuando hay un hijo en su vida. Esa noche en Casey's, mirando su mensaje, me di cuenta de algo feo. Tal vez ella nunca dejó de verme como el esposo de mamá. Tal vez, durante todos esos años, yo solo fui el tipo que aparecía y pagaba. Encendí la camioneta y salí del estacionamiento, con las llantas crujiendo sobre la sal y el lodo. En lugar de ir directo al salón, pasé por delante lentamente. El salón parroquial estaba retirado de la carretera, iluminado con fuerza, con autos alineados en el estacionamiento. Podía ver a la gente a través de las ventanas, moviéndose, decorando. Vi un grupo de globos junto a la puerta, y luego vi el cartel, celebrando con la familia. Debajo, en un caballete, había un gran tablero de fotos. En el centro estaban Rachel y un hombre de cabello oscuro con una sonrisa ruidosa, con el brazo alrededor de ella como si se hubiera ganado el derecho, Rick Lawson, su padre real. No vi a Diane a mi lado en esas fotos. No me vi a mí. Era como si los últimos 12 años hubieran sido borrados, y reemplazados por un vídeo de momentos destacados protagonizado por él. Seguí conduciendo. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía el pecho apretado, como si alguien hubiera ajustado un cinturón alrededor de mis costillas. Me detuve en una calle lateral a un par de cuadras de distancia, y me estacioné bajo un árbol desnudo. Las ramas chocaban entre sí con el viento. Miré el regalo en el asiento a mi lado. Pensé en entrar de todos modos. Pensé en sentarme en silencio al fondo. Pensé en dejar que me ignoraran, y fingir que no me importaba, como lo había hecho antes. Pero luego imaginé la cara de Rachel si Rick me señalaba frente a todos y decía, ¿qué hace él aquí? E imaginé las miradas de lástima, los susurros, y me di cuenta de algo más: si entraba allí, estaría aceptando ser el extra de la película. Así que no lo hice. En cambio, abrí mi teléfono y busqué el nombre de Diane. Mi pulgar vaciló sobre la pantalla. No quería pelear por mensajes de texto. No quería que ella llorara y dijera que yo estaba exagerando. No quería que me dijeran otra vez que fuera la persona más madura. Bajé el teléfono. Me quedé sentado en mi camioneta, y escuché mi propia respiración. Entonces llegó otro mensaje de Diane: Rick quiere que sea así. Por favor, no hagas esto más difícil. Ese dolió más que el de Rachel. Porque Diane sabía lo que yo había hecho, lo que había dado. Ella sabía que yo pagué el salón, la comida, la banda, y aún así eligió la comodidad de él por encima de mi dignidad. Recliné la cabeza contra el asiento, y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirlo. No solo ira, sino duelo. Ese tipo de duelo que surge cuando te das cuenta de que has sido leal a personas que no valoran la lealtad. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. 10 minutos, 20. El tiempo no funciona bien cuando tu corazón está masticando algo afilado. Finalmente, tomé mi teléfono de nuevo y hice otra llamada. Esta fue para mi amigo, Gary M. Nair. Habíamos servido juntos hace años en la guardia. Ahora dirigía una pequeña oficina de seguros, y pasaba la mayoría de los viernes por la noche en el VFW, Club de Veteranos. Gary contestó al segundo timbre. Tommy. ¿Ya vas para el gran festejo? Tragué saliva. No dije. Estoy estacionado en la calle. ¿Qué pasa? Su voz cambió, se volvió seria. Le conté sobre el mensaje, sobre Rick, sobre el mensaje de Diane. Hubo un silencio en la línea, y luego Gary dejó escapar un suspiro lento. Bueno, dijo, eso es una bajeza de un nivel especial. No quiero explotar, dije. No quiero hacer algo estúpido. No lo harás, dijo Gary. Tú no eres así. Pero escúchame. ¿Tienes el papeleo? ¿Los contratos? Los tengo. Bien, dijo. Me los vas a traer mañana. Se los daré a mi sobrina para que los vea. Es abogada en Cedar Rapids, no es ninguna presumida, es del tipo que lee cada línea. Miré hacia la calle oscura, el resplandor del salón a lo lejos. Gary, dije, con voz baja, ¿y si simplemente lo dejo pasar?
¿Y si solo pago y me quedo callado como siempre? Gary resopló. Tom, puedes ser amable. Puedes ser paciente. Pero no eres un felpudo, a menos que elijas serlo. Esa frase se me clavó en el pecho como un clavo. Le agradecí y colgué. Luego hice algo que no esperaba. Saqué la caja de terciopelo con el brazalete de la bolsa, la sostuve en mi palma por un momento, y luego la volví a dejar, como si pesara demasiado. Tomé la tarjeta con el efectivo, y miré la caligrafía limpia que había practicado para que no pareciera el garabato de un contratista en una orden de trabajo. Te quiero. Orgulloso de ti. Siempre aquí. La rompí por la mitad. No en un frenesí dramático. Solo un rasgado limpio y silencioso. Luego puse el regalo de nuevo en la bolsa, encendí mi camioneta, y conduje a casa. Todo el camino, la radio tocó alguna canción country sobre el perdón y la familia, y la apagué, porque no podía soportar la mentira de esa letra. Cuando entré en mi entrada, la luz del porche estaba encendida. Diane estaba adentro, podía ver su silueta a través de la cortina. Me senté allí con el motor encendido, y pensé, esto lo va a cambiar todo. Porque esa noche, no fui a la fiesta. Pero tampoco desaparecí. Había terminado de ser el hombre que pagaba por la mentira. Y la próxima vez que todos estuviéramos juntos en una habitación, Rachel, Diane, Rick y yo, me iba a asegurar de que la verdad tuviera un asiento en la mesa. No dormí mucho esa noche. Me quedé acostado de lado, mirando el contorno oscuro de la cómoda, escuchando la caldera encenderse y apagarse. La casa hacía sus ruidos habituales de invierno, las tuberías haciendo tic-tac, el viento zumbando en los aleros. Diane dormía dándome la espalda, con su respiración constante. Me preguntaba si ella se sentía aliviada de que yo no hubiera aparecido, o avergonzada, o si ya había decidido que esto era mi culpa de alguna manera. Cerca de las 5:30, me rendí. Salí de la cama en silencio, me puse una sudadera, y fui a la cocina. El café se había quemado y aguado, pero lo bebí de todos modos. Hábito, consuelo, algo a lo que aferrarse. En la mesa, extendí los contratos que había sacado de mi archivador la noche anterior, el contrato de alquiler del salón parroquial, la factura del catering, el contrato de la banda. Mi nombre, mi firma. Una y otra vez. Los miré como si pertenecieran a otra persona. A las 6:30, conduje hacia el centro de Cedar Falls, con el cielo todavía de ese azul opaco previo al amanecer. Me estacioné frente a la cooperativa de crédito Cedar Valley, el mismo edificio de ladrillo al que había estado entrando desde que era un adolescente cobrando cheques de trabajos de verano. Linda me reconoció de inmediato. Buenos días, Tom dijo, sonriendo gentilmente. ¿Noche difícil? Solté una risa corta. Podría decirse que sí. Nos sentamos en una oficina pequeña, con paneles de madera falsa, y una foto enmarcada de un campo de maíz en la pared. Revisó el papeleo, explicando las cosas lentamente, en lenguaje sencillo. Está protegido de cargos futuros si revoca la autorización, dijo ella. Pero si los servicios ya fueron prestados, necesitará documentación. Está haciendo lo correcto al traer esto. Asentí, pero mi mente seguía divagando. No a la fiesta, no a Rick, sino a Rachel. Porque una vez que te han llamado papá en el corazón, es difícil simplemente apagar eso. Al volver a casa, pasé por la escuela secundaria. El estacionamiento estaba lleno, los estudiantes entraban pesadamente con las mochilas bajas, y los hombros encogidos contra el frío. Me golpeó entonces, más fuerte de lo que esperaba. Recordé otra mañana de invierno hace años, cuando Rachel cursaba el último año. Eran las 2 de la mañana, febrero otra vez, el tipo de frío que hace que te duelan los dientes. El auto de Rachel se había averiado en nuestra entrada la noche anterior, el motor de arranque estaba fundido. Tenía un examen al día siguiente que no podía perderse. Diane dormía. Rick no estaba por ningún lado, como siempre. Me puse las botas y salí al garaje, con un calentador portátil y una lámpara de trabajo. Rachel se sentó en una silla plegable cerca del banco de trabajo, envuelta en uno de los viejos abrigos de Diane, tratando de mantenerse despierta. No tienes que hacer esto, había dicho ella, con los ojos pesados. Puedo reprogramar el examen. No le dije, ya buscando mis herramientas.
Esto es lo que hacen los papás. No había tenido la intención de decirlo en voz alta. Simplemente se me escapó. Ella no me corrigió. Asintió, reclinó la cabeza, y se durmió con el sonido de mi trabajo. Arreglé ese auto antes del amanecer. Cuando se despertó, aturdida y confundida, le entregué las llaves y dije, ve por ellos. Me abrazó fuerte, sin dudarlo. Me quedé allí, en ese garaje frío, sintiéndome de 3 metros de altura. Ese recuerdo me siguió todo el camino a casa. Cuando entré en la entrada, el auto de Diane ya no estaba. Se había ido temprano, probablemente para ayudar a limpiar el desorden en que se hubiera convertido la fiesta, o para consolar a Rachel. Entré, colgué mi abrigo, y me senté de nuevo a la mesa de la cocina. Cerca de las 9, mi teléfono vibró. Un mensaje de Diane, lo de anoche fue difícil. Hablaremos luego. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que ella había permitido que sucediera. Puse el teléfono boca abajo. Cerca del mediodía, Gary llamó. Traje donas a la oficina, dijo. Me imaginé que te vendría bien una. Nos reunimos en su oficina de seguros en el centro. Olía a café y alfombra vieja. Me entregó una bolsa de papel y se apoyó en su escritorio. Hablé con mi sobrina, dijo. Está dispuesta a revisar todo. Pro bono. Asentí. Gracias. Dijo algo interesante, añadió Gary. Si tu nombre está en todos los contratos, y Rick le dijo a la gente que él estaba pagando, eso no es solo grosero, es potencialmente fraudulento. Exhalé lentamente. No quiero arruinar a nadie. Gary me miró fijamente. Tom, tú no armaste esto. Tú no mentiste. Tú no humillaste a nadie. Tú simplemente exististe. Eso se me quedó grabado. De camino a casa, me detuve en H&B para comprar víveres. Hábito, de nuevo. Mientras estaba en el pasillo mirando los estantes de cereales, recordé otro momento, la graduación universitaria de Rachel. El sol había sido brutal ese día, horneando las gradas. Yo me había puesto mi único saco. Diane me había dicho que Rick estaría allí. Me preparé mentalmente. Cuando llegó el momento de las fotos, Rachel me hizo una señal para que fuera, pero luego vaciló cuando vio a Rick parado cerca. Rick sonrió ampliamente y dijo, vamos, pequeña. Tu viejo quiere una foto. Diane se acercó a mí y me susurró, ¿tal vez tú puedas tomar la foto? Rick quiere estar al lado de ella. Me tragué mi orgullo y levanté mi teléfono. Tomé la foto. Me quedé a un lado. Aplaudí más fuerte que nadie. Me dije a mí mismo que no importaba, que estar allí era suficiente. En el pasillo del H&B, sosteniendo una caja de salvado de trigo, me di cuenta de cuántas veces me había hecho a un lado. Cuántas veces me había hecho pequeño, para que alguien más pudiera sentirse grande. Esa tarde, llegó otro mensaje de Rachel, ¿por qué no viniste anoche? Miré la pantalla. Escribí, borré, y volví a escribir, porque me dijiste que no lo hiciera. No lo envié. En su lugar, escribí, hablaremos cuando estés lista. Esa noche, Diane finalmente llegó a casa. Se veía exhausta, el maquillaje corrido, los ojos rojos. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, como extraños. La avergonzaste, dijo en voz baja. Me reí entonces, de forma poco amable. Ni siquiera estuve allí. Podrías haberlo arreglado, dijo ella. Podrías haber pagado y haberlo dejado pasar. Me incliné hacia adelante. Diane, lo dejé pasar. Durante 12 años. Ella abrió la boca y la cerró. Él es su padre, dijo finalmente. ¿Y qué soy yo?, pregunté. No respondió. Ese silencio me lo dijo todo. Más tarde esa noche, mientras yacía despierto de nuevo, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de ser borrado, de ser conveniente, de ser útil solo mientras me quedara callado. Y por primera vez desde que Rachel tenía 16 años, acepté una verdad dura, estar presente no hace que te valoren. Estar callado no hace que te amen. La próxima vez que estuviéramos todos en la misma habitación, no iba a levantar la voz.
No iba a suplicar. Iba a dejar que la verdad hablara. Para el jueves por la mañana, el pueblo ya lo sabía. Así es como funcionan lugares como Cedar Falls. No necesitas Facebook, no necesitas las noticias. Todo lo que se requiere es que una persona hable con otra en una gasolinera, en una peluquería, o tomando café en el restaurante de la calle principal. Estaba comprando un termostato de repuesto en la tienda de suministros cuando uno de los dependientes, Dave, levantó la vista de la caja registradora y dijo, con mucha naturalidad, así que, gran fiesta de compromiso el fin de semana pasado, ¿eh? Me congelé por medio segundo. Se suponía que lo sería, dije. Él asintió lentamente. Escuché que terminó temprano. Ahí estaba, la primera grieta. No hice preguntas. Pagué, le di las gracias, y me fui con la caja bajo el brazo, con el pecho apretado de nuevo. No era pánico esta vez, era algo más cercano a la determinación. Cuando regresé a la camioneta, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la coordinadora del salón parroquial. Asunto, versión final del plano de asientos. Casi lo borro sin abrirlo. Casi. Pero algo me hizo tocar la pantalla. El correo era corto y cortés, del tipo escrito por alguien que lleva mucho tiempo en ese trabajo. Hola Diane. Aquí tienes el diseño final de los asientos para esta noche. Avísame si hay algún cambio de último minuto. Saludos, Karen. Había un PDF adjunto. Lo abrí. Mesas redondas numeradas nítidamente. Mesa principal al frente. Nombres listados debajo de cada mesa. Deslicé la pantalla. Rachel Lawson, Rick Lawson, Diane Alberson. Seguí deslizando. No estaba Tom. Ni siquiera escondido en alguna mesa de la esquina. No era una errata. No fue un descuido. No estaba sentado porque no estaba invitado. Mis manos empezaron a temblar. No de ira, sino de algo más frío. Algo más firme. Pensé en todas las veces que me había quedado a un lado, fotos de graduación, cenas familiares donde Rick llegaba tarde y aún así se quedaba con el mejor asiento, conversaciones donde mi opinión era discretamente ignorada. Esto no fue accidental. Esto fue una decisión. Me quedé sentado en mi camioneta, con el motor apagado, y el calentador soplando aire tibio que no hacía nada por calmarme, y miré esa pantalla hasta que las letras se borraron. Luego llegó otro mensaje de Diane, Rick dará el brindis del padre de la novia. ¿Lo entiendes, verdad? Él es su padre real. Sin signo de interrogación. Solo una expectativa. Sentí que algo en mí finalmente cambió, no se rompió, cambió. Escribí de vuelta lentamente, lo entiendo. Eso fue todo. No lo decía en el sentido que ella pensaba. Esa tarde, conduje a la oficina de Gary de nuevo. Su sobrina, Melissa McNeil, ya estaba allí. 30 y pocos años, ojos agudos, cabello recogido con fuerza, como si no tuviera tiempo para tonterías. Extendió los contratos sobre la mesa como si fueran cartas de juego. Bien dijo, golpeando el acuerdo del salón. Solo su nombre. ¿Catherine? Su nombre. ¿Banda? Su nombre. ¿Permiso de alcohol? Su nombre. Miró hacia mí. Rick Lawson no está vinculado legalmente a este evento de ninguna manera. Me lo imaginaba, dije. Él le dijo a la gente que él estaba pagando, preguntó ella. Estoy casi seguro. Ella se reclinó hacia atrás. Entonces eso es un problema. No para usted, sino para él. Me froté las manos, sintiendo un frío repentino. No quiero demandar a nadie. Ella asintió. No tiene por qué hacerlo. Pero si necesita protegerse. Puede retirar la autorización para los pagos restantes, y exigir una confirmación de pago en el lugar si los servicios continúan. Gary sonrió desde el rincón. Traducción, no vas a cancelar la fiesta. Simplemente, ya no vas a pagar la cuenta. Tragué saliva. ¿Qué pasa si no pueden pagar? Melissa se encogió de hombros. Entonces el evento se detiene. Eso no es venganza. Es la realidad. Me recosté en mi silla.
Por primera vez desde aquel mensaje, mi respiración se volvió lenta. No estaba tramando nada. No estaba conspirando. Simplemente, me estaba apartando del camino, y dejando que la verdad se quedara parada donde solía estar yo. Antes de irme, Melissa deslizó los contratos en un sobregrueso de Manila, y me lo entregó. Mantenga esto con usted esta noche, dijo. Si alguien hace preguntas, responda con calma. Solo hechos. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras conducía a casa. ¿Hechos? Sin emociones, sin gritos, sin súplicas, solo hechos. En casa, Diane estaba en el dormitorio preparándose. Los vestidos colgaban de la puerta del armario, y los zapatos estaban esparcidos por el suelo. Me miró en el espejo. No estás vestido. No dije. Ella se dio la vuelta. Dijiste que lo entendías. Lo entiendo, dije. Entiendo exactamente dónde estoy parado. Ella frunció el ceño. Tom, no hagas esto esta noche. No hagas las cosas incómodas. Sonreí con tristeza. Diane, yo no hice las cosas incómodas. Solo dejé de fingir que no lo eran. Ella sacudió la cabeza, como si yo estuviera siendo irracional. Te lo estás tomando demasiado personal. La miré. Realmente la miré. 12 años, dije. ¿Qué tan personal necesita ser? No respondió. Esperé hasta que ella se fue. Luego me cambié de camisa, no me puse nada elegante, solo algo limpio y respetable, la forma en que siempre me presentaba. Deslicé el sobre de Manila en el bolsillo de mi abrigo. Afuera, el sol ya estaba cayendo, ese atardecer de principios de invierno que vuelve todo azul y plano. Conduje hacia Waterloo con la radio apagada, y la carretera zumbando bajo mis llantas. Al entrar en el estacionamiento de la iglesia, vi los autos, más que antes. Gente riendo, abrazándose, humo saliendo de los alientos por el frío. Me estacioné cerca de la parte de atrás. Podía escuchar música adentro, una banda calentando, alguien riendo demasiado fuerte. Por un momento, me quedé en la camioneta, y puse mi mano sobre el sobre. Esto no se trataba de castigar a Rachel. Se trataba de negarme a ser borrado en silencio. Abrí la puerta, y salí al frío. Lo primero que me golpeó cuando abrí las puertas del salón fue el ruido. No era fuerte, exactamente, sino lleno, voces rebotando en las paredes de bloques de cemento. Risas sobre risas. El chirrido de sillas plegables arrastrándose por el suelo. Un micrófono haciendo estallar el sonido mientras alguien lo golpeaba para probarlo. Y debajo de todo eso, el olor, cerdo deshebrado a la barbacoa, ensalada de col barata, y café que había estado en el calentador demasiado tiempo. Sweet Caroline flotaba desde el escenario mientras la banda ensayaba un coro, el cantante medio reía y medio cantaba, mientras la gente aplaudía por costumbre. Me quedé justo dentro de la puerta por un segundo, dejando que mis ojos se ajustaran. Luces blancas colgadas por las paredes, globos atados a pesas en cada mesa. La mesa de regalos estaba a la derecha, ya llena de sobres y cajas envueltas. El tablero de fotos estaba al frente y al centro, el brazo de Rick rodeando a Rachel en casi todas las fotos, como una marca de propiedad. Nadie me notó al principio. Eso no debería haber dolido, pero dolió. Me quité el abrigo y lo doblé sobre mi brazo. Entré lento, con paso firme, de la forma en que lo haces cuando intentas no parecer que estás buscando a alguien. Rachel estaba cerca del escenario, riendo con un grupo de amigos. Se veía feliz, radiante incluso. Por una fracción de segundo, se me apretó el pecho con algo parecido al orgullo. Entonces me vio. Su sonrisa vaciló solo un instante, y luego desvió la mirada como si no me hubiera visto. Diane estaba en una mesa cerca del frente, arreglando los centros de mesa. Levantó la vista, me vio, y se congeló. Su rostro se puso pálido, luego se sonrojó. Rick ya estaba dominando la escena en el área de la barra, con un trago en la mano, y la voz estruendosa. Se veía bien. Esa era la cuestión. Chaqueta de cuero, sonrisa confiada, el tipo de hombre que la gente asume que es generoso solo porque es ruidoso. Me abrí paso por la pared, asintiendo a un par de personas que reconocí, antiguos vecinos, un ex cliente,
Un tipo al que le arreglé una unidad de aire acondicionado el verano pasado. Tom, dijo alguien, dándome una palmada en el hombro. Era el tío Harold, primo de Diane. Un tipo grande, de cara roja, siempre sonriente. Gran trabajo financiando todo esto, dijo, riendo. Eres un santo, hombre. Ahí estaba. No fue dicho con intención de herir, pero aterrizó de todos modos. Solo hago mi parte, dije con calma. Él se alejó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí, con las manos a los costados, sintiendo esa presión familiar en el pecho, la que surge cuando hablan de ti como si no estuvieras del todo presente. La banda dejó de tocar. El cantante se acercó al micrófono. Muy bien, amigos. Empezaremos los brindis en un momento, así que tomen sus bebidas. Hubo algunos vítores. Fue entonces cuando Karen, la coordinadora del salón, me vio. Una mujer de mediana edad, con corte de pelo práctico, y una tabla portapapeles bajo el brazo como si estuviera pegada allí. Tom dijo, acercándose. Su voz era cortés, pero había algo cauteloso en sus ojos. ¿Puedo hablar con usted un momento? Por supuesto, dije. Nos apartamos cerca de las puertas de la cocina. Solo quería confirmar, dijo en voz baja, estamos listos con el pago final para el catering y las horas extras de la banda, ¿correcto? Sostuve su mirada. No he autorizado nada más allá de lo que ya se ha pagado. Ella apretó los labios. Ya veo. Por eso estoy aquí, añadí. Si hay preguntas, puedo responderlas. Ella asintió lentamente. Muy bien. Gracias. Mientras se alejaba, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. No era alivio, era claridad. La música volvió a sonar, más fuerte esta vez. La gente aplaudía. Las copas chocaban. Alguien gritó, súbanle al volumen. Vi a Rick pasar un brazo alrededor de Rachel y darle media vuelta, como si estuvieran en una pista de baile. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás. Por un momento, pensé en el garaje, en aquella noche de invierno, en ella dormida en esa silla plegable. Pensé en irme. Pero luego pensé en el plano de los asientos, en el mensaje de Diane, y me quedé. La banda terminó su canción. El cantante se aclaró la garganta. Muy bien, dijo. Vamos a empezar con unas palabras de la familia. Rick agarró el micrófono antes de que cualquier otro pudiera hacerlo. Hey, dijo, levantando su copa. Escuchen todos. La sala se quedó en silencio, ese murmullo cálido se convirtió en expectativa. Solo quiero decir, empezó Rick, dándole a Rachel una palmada ligera en el hombro, cuán orgulloso estoy de esta chica. Ser su padre ha sido el mayor honor de mi vida. Se me tensó la mandíbula. Ella siempre ha sido mi niña pequeña, continuó, pase lo que pase. Y verla aquí esta noche, rodeada de familia. Bueno, eso es lo que importa. La gente murmuró su aprobación. Alguien se limpió una lágrima. Rick levantó su copa. ¿Por la familia? Las copas chocaron. Me sentí invisible. Entonces el líder de la banda se inclinó hacia Karen y le susurró algo. Karen frunció el ceño, revisó su tabla portapapeles, y escaneó la sala. Sus ojos aterrizaron en mí. Se acercó de nuevo, esta vez con el encargado del catering siguiéndola de cerca. Tom, dijo Karen, con voz baja pero firme, necesitamos aclarar el pago antes de continuar con el servicio. Rachel se dio cuenta entonces. Se dio la vuelta, vio a Karen, me vio a mí. Su rostro se endureció. Cruzó la sala marchando, con sus tacones haciendo un ruido agudo contra el linóleo. ¿Qué está pasando?, exigió. Karen hizo un gesto entre nosotros. Hay un saldo pendiente. Necesitamos autorización. Rachel me miró como si le hubiera dado una bofetada. Tienes que arreglar esto, dijo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Ahora mismo. La música se detuvo por completo. Las cabezas se giraron. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sentí el sobre, grueso, sólido, real. Lo saqué. Caminé hacia la mesa de regalos, lo deposité suavemente, y lo deslicé hacia adelante sobre el mantel de satén.
Esto dije, con voz calmada, es cada dólar que he pagado. Cada depósito, cada factura. Mi nombre, mi firma. La sala estaba en silencio total ahora. Miré a Rachel. Querías a tu padre real, dije de forma ecuánime. Él está justo ahí. Pídele que cubra el resto. Rick se rió nerviosamente. Vamos, Tom. Karen intervino. Señor, ¿puede confirmar el pago? La sonrisa de Rick flaqueó. Bueno, solo necesito hacer una llamada, dijo, retrocediendo. No regresó. La gente se quedó mirando. Alguien susurró, pensé que Rick estaba pagando. Diane se quedó congelada, con las manos sobre la boca. El rostro de Rachel se desmoronó, no en lágrimas, sino en confusión. En shock. Recogí mi abrigo. Yo no arruiné esto, dije en voz baja. Solo dejé de pagar por la mentira. Luego me di la vuelta, y salí al frío. El frío me golpeó como una bofetada cuando empujé las puertas del salón. El aire de febrero, agudo y limpio, quemó mis pulmones por un segundo. Detrás de mí, la música no volvió a empezar. No hubo risas. Solo un murmullo bajo y confundido, filtrándose a través de las paredes como una multitud que no está segura de qué es lo que se le permite sentir. Me quedé allí un momento bajo las luces amarillas del estacionamiento, con mi aliento formando niebla frente a mi cara. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por la liberación, por haber dicho finalmente aquello que me había tragado durante años. No me fui de inmediato. Me apoyé en mi camioneta, mirando el cielo desnudo de Iowa, pensando que se sentiría mejor de lo que se sentía. No fue así. Se sentía pesado. Me senté en el asiento del conductor con el motor apagado, escuchando. Después de un minuto o dos, escuché que las puertas del salón se abrían de nuevo. Unas cuantas personas salieron, con los abrigos bien cerrados, hablando en voz baja. Alguien se rió con torpeza. Alguien más dijo, bueno, eso fue incómodo. Encendí la camioneta y salí lentamente, pasando frente al salón una última vez. A través de las ventanas, podía ver al personal recogiendo platos que no habían sido tocados, las bandejas de carne ya enfriándose, y a la banda guardando cables en silencio. Rick no estaba a la vista. Conduje a casa con la radio apagada. Cuando entré en la entrada, la luz del porche seguía encendida. Diane no me había ganado a casa esta vez. Adentro, la casa se sentía hueca, demasiado silenciosa. Me senté a la mesa de la cocina otra vez, parece que hice mucho eso últimamente, y apoyé los codos en la madera. No me sentía victorioso. Me sentía cansado. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Rachel, ¿por qué me harías eso? Miré la pantalla, las palabras se borraron por un momento. Escribí lentamente, ¿por qué me pedirías que no fuera? Los puntos aparecieron, desaparecieron, y aparecieron de nuevo. Mamá dijo que lo entenderías. Exhalé por la nariz, un sonido sin humor. Escribí, lo entendí. Luego bajé el teléfono y no esperé respuesta. Diane llegó a casa cerca de la 1 de la mañana. No se quitó el abrigo de inmediato. Se quedó en la entrada como si no estuviera segura de ser bienvenida. La humillaste, dijo en voz baja. No levanté la vista. No dije. Dije la verdad. Podrías haberlo manejado en privado. Finalmente la miré a los ojos. Lo intenté. Durante 12 años. Ella abrió la boca para discutir, luego se detuvo. Sus hombros se hundieron. Rick se fue, dijo ella. La gente estaba susurrando. La fiesta simplemente se desmoronó. Asentí. Lo sé. Se dejó caer en la silla frente a mí. Rachel está destrozada. Yo también lo estuve, dije. Esta noche, y muchas otras noches que no viste. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Es mi hija. Lo sé, dije. Y yo era tu esposo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y finales. No gritamos. No peleamos. Simplemente nos sentamos allí, en los restos de algo que se había estado agrietando durante años. Los siguientes días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos.
Fui a trabajar, arreglé calderas, reemplacé filtros, hablé del clima con clientes que no tenían idea de lo que había estallado en mi sala. En el VFW el viernes por la noche, Gary deslizó una cerveza por la mesa y dijo, escuché que la fiesta fue memorable. Resoplé suavemente. Esa es una forma de decirlo. Tomó un sorbo y luego preguntó, ¿estás bien? Lo pensé. Creo que sí, dije. Solo estoy adolorido. Él asintió. Eso es lo que pasa cuando finalmente te pones de pie después de haber estado sentado demasiado tiempo. El sábado por la tarde, Rachel llamó. Dejé que sonara 1, 2 veces, y luego contesté. Tom, dijo ella, con voz tensa. Mamá dijo que realmente no nos dejarías así, desamparadas. Ahí estaba. La suposición. Ya lo hice, dije con calma. La noche en que me enviaste el mensaje diciéndome que no fuera. Se quedó callada. No quise decirlo de esa manera, dijo ella. Lo sé, dije. Lo dijiste tal como lo sentías. Ella sollozó. Rick dijo que lo tenía bajo control. Cerré los ojos. Rachel, él siempre dice eso. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, ella dijo, ¿me odias? Esa pregunta cortó más profundo que cualquier otra cosa. No dije. Sinceramente, te quiero. Pero quererte no significa desaparecer. No respondió de inmediato. Hay algo que deberías saber, dije. ¿Qué? Abrí un pequeño fondo universitario hace meses, dije. No para ti, sino para tu futuro hijo, si llegas a tener uno. Está bloqueado. Nadie puede tocarlo. No se trata de dinero. Se trata de asegurarse de que el ciclo se detenga en alguna parte. Ella empezó a llorar entonces, no eran llantos ruidosos, solo sollozos silenciosos. No lo sabía, susurró. Ese es el punto, dije suavemente. El amor real no necesita una audiencia. Terminamos la llamada, no se arregló todo, pero quedó más claro. Diane y yo nos separamos un mes después, no con rabia, sino con honestidad. Ella se mudó a un pequeño apartamento cerca de su trabajo. Hablábamos de forma cortés, con cuidado, como personas que manejan algo frágil. A veces la extrañaba, a veces no. La vida se estabilizó. Una tarde, semanas después, estaba de vuelta en Casey's comprando café. La dependienta dijo, «Tú eres Tom, ¿verdad?» Asentí. «Mi hermana estuvo en esa fiesta», dijo ella. «Dijo que te portaste con mucha clase». Sonreí levemente. «Gracias». Conduciendo a casa, pensé en esa palabra, clase. Lo que realmente significa. No significa quedarse callado mientras te borran. Significa defenderse sin volverse cruel. Me estacioné en mi entrada y me quedé allí un momento, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, y el aire de invierno entrando por la ventana entreabierta. Había perdido una familia que pensaba que tenía, pero había conservado algo más, a mí mismo. La casa se sintió diferente una vez que el polvo se asentó. No vacía, solo honesta. Las mañanas eran más tranquilas. Sin prisas para acomodarse al horario de otra persona. Sin tragarse las palabras para mantener la paz. Me despertaba cuando me despertaba, hacía el café lo suficientemente cargado como para sentirle el gusto, y me sentaba a la mesa de la cocina viendo la luz salir sobre el arce desnudo del vecino. Por un tiempo, eso fue suficiente. Rachel y yo no hablamos durante unas semanas después de aquella llamada. No presioné. Había aprendido mi lección sobre forzar mi entrada en lugares donde no era querido. Diane y yo manejamos la separación como adultos que estaban más cansados que enojados, dividiendo las cosas con cuidado, hablando con gentileza, evitando viejas discusiones porque ambos sabíamos que no llevaban a nada bueno. Una tarde de principios de marzo, estaba en el garaje poniendo a punto mi soplador de nieve antes de guardarlo para la temporada, cuando sonó mi teléfono. Rachel otra vez. Esta vez contesté de inmediato. Hola, dije. Hola, respondió ella. Su voz sonaba diferente, menos aguda, menos segura. He estado pensando mucho. Esperé. No me daba cuenta de cuánto hacías, dijo finalmente. Quiero decir, lo sabía,
Pero no lo dimensionaba. Me limpié las manos en un trapo. Eso sucede. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Rick no me ha llamado desde esa noche. No hice comentarios. Los hechos no necesitaban adornos. No estoy llamando para pedir nada, dijo rápidamente. Yo solo. Quería que supieras que lo siento. Por el mensaje, por tratarte como si fueras opcional. Esa palabra otra vez, opcional. Gracias por decir eso, dije, y lo decía en serio. Hablamos un poco más, sobre su trabajo, sobre la boda, más pequeña ahora, más tranquila, pagada por ella y su prometido esta vez, sobre lo incómodas que se sentían las cosas con su mamá. Antes de colgar, dijo, no espero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. No lo serán, dije suavemente. Pero tampoco tienen que quedarse rotas para siempre. Después de la llamada, me quedé allí en el garaje, escuchando el leve goteo de la nieve derritiéndose del techo, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No todo, pero sí lo suficiente. Unos días después, pasé por el VFW para la noche de fritura de pescado. Las mismas caras, las mismas bromas. Gary deslizó un plato frente a mí y dijo, «Te ves más ligero». Perdí algo de peso muerto, dije con ironía. Él se rió entre dientes. Es curioso lo cara que es la paz. Hasta que te das cuenta de que es lo más barato que puedes comprar. No se equivocaba. La primavera llegó lenta ese año, de la forma en que siempre lo hace en Iowa. Parches de pasto marrón asomando entre la nieve, lodo por todas partes. Pero había una promesa en el aire. Podías sentirla si prestabas atención. Una tarde, salí a caminar por mi vecindario, con las manos en los bolsillos, pensando en los últimos 12 años, en lo fácil que es confundir el aguante con el amor. En qué tan a menudo a la gente como yo, hombres de mi edad, se nos enseña que ser bueno significa ser callado, ser útil, ser invisible. Esto es lo que aprendí de la manera difícil, el amor sin respeto se convierte en una deuda que nunca se paga. El silencio no mantiene unidas a las familias, simplemente les enseña por encima de quién pueden pasar. Y la dignidad no es ruidosa. No grita ni da portazos. Simplemente, se niega a ser borrada. No gané aquella noche en la fiesta humillando a nadie. Gané diciendo la verdad, y alejándome con la frente en alto. Si alguna vez has sido tú el que pagó, el que apareció, el que arregló las cosas mientras alguien más se llevaba el crédito. Esta historia no es sobre venganza. Es sobre recordar tu valor. Y si esto te llegó de cerca, tal vez compártelo con alguien que necesite escuchar que no tiene que desaparecer para ser amado. Y si te gustaría escuchar más historias como esta historia sobre defenderse sin perderse a uno mismo, considera suscribirte. Gracias por escuchar.